Me gustaría, ¿sabes qué? El próximo tema tiene mucho que ver con los chicos de Éter, porque bueno, es cómo se estudia, y cómo se aprende y cómo se, para los que tengan ganas, ¿no? de seguir la carrera de comunicador social, de comunicación social, están los chicos de Éter para que nos comenten también. Hay un informe. Hay un informe, sí, diga. No estudiamos comunicación social. ¿No? Y en Éter no hay comunicación social. No, tengo informaciones cruciales. Pero van a estar metidos en la comunicación. Estudiamos comunicación, no es la carrera de comunicación social que se dicta en otras universidades como la UBA, ¿En la qué Maestro. difiere? Es el contenido. Y que no En principio es un terciario. Claro, Comunicación social es una licenciatura. Claro. Son 5 años más un CBC 6. Los terciarios son de 3 años. La diferencia tiene que ver con la carga horaria. En Éter se da periodismo, locución, periodismo deportivo, radio y operación técnica. Y son carreras todas de 3 años. Esa es la diferencia. Sí, tiene que ver, son todas carreras de comunicación, pero no específicamente comunicación social. Aclaradísimo, entonces. Aclaradísimo. Hay informe. Sí, hay un informe porque no es lo mismo estudiar y meterte en el mundo de la comunicación ahora que hace 10 años, ponele. O hace 20 años. El mundo cambió, es un momento muy particular para estar en la comunicación. Ni hace 2 Por eso, tampoco, ¿eh? Ni hace 2 tampoco. Es un momento muy particular, ¿eh? ¿Vamos a ver el informe? Vamos. Dale. El 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de manera que luego de 4 años de la sanción de la Ley 26.522, la democratización comienza a ser una realidad. Hoy vivimos en una Argentina que vive un proceso de desmonopolización de la comunicación, lo que significa más voces, más pluralismo y, por tanto, más democracia. El fallo de la Corte, más allá de la demora en pronunciarse, lo que consagra es la supremacía de la libertad de expresión por sobre la de mercado. Insistimos, más voces, más democracia. En este contexto, la educación hace un aporte fundamental a este proceso de democratización, no solo enseñando la comunicación, sino llevando a la práctica la multiplicación de voces y dando vida a proyectos comunicacionales que empoderan a los jóvenes y difunden sus preocupaciones, sueños, esperanzas, demandas con su propia voz. Hoy debatimos sobre la comunicación y les preguntamos, ¿cómo estudiamos y practicamos la comunicación social? Bueno, en Town. A ver, por ejemplo, hoy es un momento con serios problemas energéticos en el país. Tenemos un problema energético claro y mucha gente con cortes de luz. Ustedes, como comunicadores, ¿cómo se ejerce la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para comunicar algo de esto? ¿Se dice solamente la noticia? ¿Se editorializa sobre eso? ¿Qué onda? Muy bien. Perdón, dijiste, ¿cómo fue que le dijiste? Hay un problema energético en este momento. Sí, hay un problema entre otras energético cosas en Buenos Aires, no en todo el país. Creo que bueno, Iván en Posadas, por ejemplo, decía que pasaba lo mismo en algunas zonas del país, no solamente en Buenos Aires. Creo que ese es uno de los puntos claves que abarca la ley de medios, que es el tema de, ser federal, que es en el resto de, ¿cómo sabía el chico que estaba ahí comunicándose con nosotros, que era de Neuquén o de Posadas, que acá estaban muertos de calor, con luz? Pero Mariel, sea el lugar que fuere, ¿cómo comunicarían? El problema está, sea el lugar que fuere, ¿no? Vos lo comunicarías así, decir, miren, no es solamente Buenos Aires, ese sería tu enfoque. No, es que, en el resto de las provincias tienen su propia información y eso es lo que tienen que comunicar. Acá lo comunicaremos, diremos que hay cortes de luz, que hay un problema energético que se viene replicando, que tenemos que tener ciertos cuidados, ¿sí? Hablar con las empresas que están a cargo, como Edesur, ¿sí? Yo propongo, no sé si alguien me escuchará por ahí, el gabinete, obviamente. Nacionalicemos Edesur. Que sea una empresa del Estado. Editorializarías, dirías, bueno, ante esto yo propongo... Sí, mi opinión. Un poco con la pregunta que se plantea, creo que la mejor manera que puede tener un periodista para comunicar algo es a partir de la curiosidad. Y que la curiosidad lo mueva a investigar qué es lo que pasa. Lo de Edesur y lo de Enenor no es algo nuevo, no es algo que se conoció ayer y hoy estamos intentando solucionar el problema. Tiene toda una historia. Ver esa historia y a partir de esa historia, digamos, sacar algunas conclusiones, ¿no? Decir, esto pasa, pero pasa por algunas cuestiones, por cosas que se firmaron, por cosas que se hicieron en el país y por cosas especialmente en el caso de Buenos Aires que no se hicieron, ¿no? Hay veces que se leen más los títulos, ¿no? Los títulos son como más importantes. Vea que dice Iván en Posadas. Iván. No, yo quería... ¿cómo es? Estoy de acuerdo con el comentario que hizo Mariela, creo que se llama.
siempre se habla de Buenos Aires, y ya lo dije en un programa anterior, la federalización todavía no llegó a ninguna parte, y si hasta los medios de comunicación públicos, yo por ejemplo puedo ver la TV pública u otro canal público, pero pero se ve mucho de Buenos Aires y se ve muy poco del interior. Solamente cuando hay hechos como lo que está pasando en Córdoba, es ahí donde se muestra lo que pasa en el interior, pero generalmente la federalización nos llevó a los medios, y esperemos que con esta maravillosa ley de medios eso cambie. ¿Y cómo están comunicando en Posadas, por ejemplo, lo que hablaba Huiza de los cortes de luz? ¿Cómo lo decodifican en Posadas, según lo que están comunicando acá en Buenos Aires? Pasa que se habla así, pero yo te digo, no sale en los medios de comunicación lo que está pasando en Buenos Aires, en los medios de comunicación de acá regionales, digamos, no sale. De la provincia. No sale porque acá, si bien hay cortes, son cortes de poco tiempo, y los mayores no son, pero ni se acercan a la cantidad de horas que hay, que están algunas personas en Buenos Aires. A eso hoy. Hay otros temas más importantes. Igual, perdón que me meta, eso puede tener que ver también con que ustedes están muy cerquita de Yacyretá, que es una de las fuentes de energía más importantes que tiene Argentina, ¿o no? Sí, por suerte tenemos acá Yacyretá cerca, que es la que nos brinda, en realidad EMSA es la que brinda el servicio, pero Yacyretá es partícipe activamente en que hoy, por suerte, todos los ciudadanos podamos tener luz. Energía. Es una fuente hidroeléctrica binacional, Argentina-Paraguay, para los que no... No, y esto es un tema primordial de la ley de medios acá, Agustina. Yo tuve la oportunidad de viajar a Neuquén, de participar de una radio comunitaria en Manzano Amargo, que es un paraje. Manzano Amargo. Manzano Amargo, un paraje chiquitito, pero con una gente preciosa. Y también estaban viendo la televisión, y ¿qué les importaba a ellos? Un choque en Corrientes y Juan B. Justo. Claro. Y por ejemplo en la radio compartíamos los horarios de misa o algunos eventos que se realizaban en el paraje, y para ellos era mucho más importante eso que lo que sucede acá, que obviamente es la capital federal y es lo que como que maneja todo lo que va sucediendo. Está centralizado todo, claro, ¿no? Se centraliza la información. Por otro lado, creo que hay determinados hechos que nos dan a entender que, en este caso, el problema energético también se da en algunas provincias. Recordemos el año pasado, por ejemplo, el partido que jugaron Argentina y Brasil en el Estadio Bicentenario del Chaco, justamente se suspendió por falta de luz. Y es raro que justamente en un estadio haya falta de luz cuando tienen generadores propios, algo que no pasa mucho. Creo que eso nos abre un interrogante de que también están estos mismos problemas que sufrimos hoy en día en alguna de las provincias, y también hasta las cercanas a Yacyretá, se podría decir. Problemas debe haber. ¿Y el tema de los saqueos cómo se tomaba también? ¿Cómo se comunicaba? Y el tema de los saqueos generalmente, por así decirlo, se lo toma de una manera, en este caso ya un poco más evidenciada, algo organizado. Sin embargo, hay determinados sectores del periodismo, y se puede decir abiertamente, que buscan usar eso de una manera destituyente hacia el gobierno. Yo, haciendo un poco de historia, me pongo a ver que esto mismo se lo hicieron a Alfonsín en algún momento, y también, bueno, otras cuestiones económicas en ese sentido, pero muchas veces se quiere demostrar hambre. ¿Coincide Tribuna acá con los dichos? Sí, yo quería decir, coincido mucho con lo que dice acá el compañero. Muchas veces el periodismo puede cumplir el rol de informar, después el tema de fondo, si es el saqueo, la electricidad. Sí, claro. Pero muchas veces usan algunos temas, yo creo, a su conveniencia, no termina de tener esa pluralidad de informar, y que de última el televidente o el oyente saque sus conclusiones, sino que bajan una línea totalmente con una doble Preguntaba eso porque cuando estaba pasando los saqueos en Buenos Aires, como decía Iván, creo que en Posadas, bueno, se veía, había información que no llegaba a lo que estaba pasando en Buenos Aires. Entonces también cada provincia te recepciona diferente. Incluso circuló por los medios una foto que era la misma foto para Misiones que para Neuquén. Digo, me parece que también en eso también estamos fallando el federalismo. No solo que el propio pueblo no puede recibir su información más que la de Buenos Aires, sino que nosotros mismos, cuando queremos saber qué pasa en Neuquén, igual cubrimos desde Capital. Los periodistas viajan hasta Neuquén a ver qué está pasando y te cuentan lo que quieren con la mirada del de Capital. ¿Por qué no le preguntamos a un periodista neuquino qué está pasando ahí? Le tengo a Pablo en Neuquén, no sé si es periodista, no creo que sea periodista, pero bueno, le vamos a preguntar. No, periodista no, egresado de una escuela técnica. No, lo que quería recalcar es esto que dicen, que por ahí es cierto, se arma un show sobre una noticia,
y se descuida otra información que la gente tiene que seguir sabiendo de su lugar, ¿no? Porque nos tienen todo el día... La información local. Tal cual, nos tienen todo el día entretenidos con los saqueos de Córdoba, de Buenos Aires y demás, pero ¿y qué pasa dentro de la provincia? ¿Qué sé yo? Acá tenemos problemas con el fracking, problemas con ciudades que no tienen agua por X problemas, y es como que estás más pendiente de lo que pasa afuera que de lo que pasa adentro. Es decir, no nos estamos escuchando entre nosotros, que también nos puede ir si no nos estamos escuchando entre nosotros. Hay como más, gracias Pablo, hay noticias que son más hits, por así decirlo, ¿no? Noticias que son más medidoras y que vos las ves replicadas en diferentes noticieros de diferentes canales en diferentes momentos del día. Hay como noticias que son... que los subyuga a los productores como para mostrar siempre esa noticia. Están en agenda, están en agenda, ocupan la agenda mediática, pero ¿sabés qué? Me genera mucha intriga, sobre todo en los chicos que están estudiando comunicación, y vuelvo, perdón, a los cortes de luz, porque, ahora, así como los periodistas de TN tenían un conflicto serio para poder comunicar sobre la ley de medios, creo que en el tema de los cortes de luz, digo, y no es mi caso, porque acá tenemos total libertad de expresión para decir lo que querramos, pero digo, como que como periodista te surge la duda, ¿y este tema cómo lo agarro? ¿No? Sin que nadie te diga nada. ¿Este tema cómo lo abordas? ¿A ustedes no les parece que este es uno de esos temas? ¿Ejemplo de eso? Por lo general, en algunos canales específicos se editorializa la mayoría de las noticias, obviamente apuntando a cuál es tu objetivo como medio, ¿no? Y lamentablemente pasa eso, porque en vez de informar la noticia, que es lo que por lo menos a nosotros nos enseñan, es a decir qué es lo que pasó y no a decir nuestra opinión. Claro, porque cuando uno tiene que dar la noticia, tiene que dar la noticia. Ahora, cuando te toca el momento de dar tu opinión, ahí tenés la total libertad. Me parece que eso es lo que falta hoy en los medios. Sí. Mariel. Y después, haciendo referencia a lo que decía ella, o sea, como juntando un poco, es ir al lugar donde suceden los hechos, que eso es algo que a nosotros nos enseñan constantemente, no solo el comprobar la información, ¿sí? Me dijeron, o el... Antes nos llegaban los cables de una agencia de noticias, antes se levantaba el teléfono, se llamaba a una persona que estaba en el lugar, ¿sí? Se iba al lugar, hoy en día existen los mobileros, pero no alcanza con los mobileros, sino, o sea, se repite, yo le digo, salió en tal agencia esto, bueno, lo copio, pongo como con mis palabras. Claro. No es suficiente. Uno, o sea, con estas noticias por ahí es lo mismo. Dicen que está cortada la luz en la mitad de los barrios porteños. ¿Fuiste a ver si estaba cortada la luz? ¿Llamaste a tu tía que vive en uno de esos barrios porteños para comprobarlo y después escribir Pero es como que noticia? el titular inmediato es ese. Exactamente. Y creo que otro punto así como interesante, que es algo que contaba uno de los chicos de Neuquén, que hoy en día, gracias a la ley de medios, nacen otros medios de comunicación alternativos, comunitarios, que, o sea, levantan y dicen esas noticias que no se repiten en los medios masivos. O sea del medio con la orientación política que sea, pero no se dicen esas noticias. Hoy en día en las villas hay radios, hoy en día los pueblos originarios tienen radios, diarios, revistas, y la juventud está teniendo un espacio en la comunicación para la práctica. Al margen del para ir cerrando, sí. No, en parte en el periodismo que tenemos hoy en día, algo que también se tendría que diversificar un poco son los puntos de vista, y en parte, como mencionaba al principio, a partir de la curiosidad y de ver lo que nos dicen y de ver lo que sucede. Por ejemplo, con el caso de los saqueos, de la Sota salió a decir que hay policías que trabajan de policía y policías. El tipo no sabía, sabía algo antes, ¿no? Nos encontramos también con está todo enfoque, como muy polarizado, sí, igual ¿no? O sea, vos podés, como comunicador social, podés entrevistar a todo el mundo, pero eso no quiere decir que seas el mundo. Pero en parte es una tarea, digamos, de los medios alternativos y comunitarios. Yo justamente trabajo en uno de ellos, de buscar otro enfoque e intentar que se vea un poco más, que se vea y que se sepa que existe un enfoque diferente al que podemos ver, que es blanco o negro matizado. Yo estoy de acuerdo con vos, quiero agregar una cosita más chiquitita. Tenemos otro tema, Sí, y ahora vamos a eso. Digo, está bien, ganamos esa batalla y cada vez hay más medios en muchos más lados en donde antes no había, cada vez más medios regionales. Pero en Buenos Aires, 6 de cada 10 siguen escuchando a Longobardi, O sea, tenemos que ganar también, tenemos que lograr que lo que hacemos sea atractivo y ganar también el rating. Porque si multiplicamos las cosas. Pero si hay gente que quiere escuchar a Longobardi, que lo escuche. No, digo, pero como que ese discurso sigue siendo esa comunicación alternativa. Es una batalla cultural que hay que dar, que
O sea, ¿quiénes son las personas que escuchan a Longobardi y las van a seguir escuchando? Son personas que no les propusieron y no llegaron a tener, o sea, medios alternativos como son las radios comunitarias que proponen algo distinto. Entonces, hay que ayudar con la difusión de esos medios. Porque, ¿qué pasa? Yo trabajo en una radio, en una villa que es en Sildáñez, Voces de Sildáñez, y a nosotros nos cuesta muchísimo llegar a esos medios. ¿Por qué? Porque es muy sencillo prender la tele y poner un canal masivo que va a decir lo que dicen todos. ¿Y por qué la gente escucha a los canales masivos? Yo creo que por una cuestión principalmente de costumbre, de que no había, o sea, de que hay una costumbre de esos temas que se escuchan. Y creo que hay que, o sea, llevar a cabo una lucha cultural que tiene que ver con, o sea, apropiarse de las cosas que son de uno, apropiarse de sus noticias. Hay costumbrismo, ¿no? Exactamente. Llega un punto que dice lo que querés escuchar también. Digo, llega un punto que sabés qué canal poner, pues sabés qué va a decir, lo que vos querés escuchar. Puede y ser que muchas veces se busca claro. a que le digan algo, van desde el facilismo, a que me digan, que me la redondeen. Sí, que van a decir lo que vos estás de acuerdo y que te quedás en eso y no te pones a buscar otra cosa, otra noticia, otra vuelta de tuerca, te quedás con eso. Tampoco. Llega un punto. También me parece que en algún momento de la historia argentina lo que decían los medios era la verdad. O sea, yo quería saber qué estaba pasando, leía tal medio y esa confiabilidad que hoy por hoy empieza a ponerse en duda a partir de que empiezan a haber distintas opiniones y distintas miradas, a veces todavía persiste un montón y hay que todavía dar esa batalla que ella decía de entender que ningún medio te dice toda la verdad. Vos tenés que ir construyendo. ¿Pero por qué dar una batalla y no entender que hay un montón de gente que tiene diferente tipo de opinión y puede ir a acusar? Claro, es convivir en el mismo mundo. Convivir, claro. Digamos, o sea, las distintas opiniones, que es bueno lo que nos está pasando ahora, y lo que yo quería decir también es que al margen de los medios que conocemos, lo que yo noto es que hoy el medio más importante que tiene la gente para expresarse es la propia gente, que serían las redes sociales. Claro. Ahí la gente se comunica con la gente y ahí se empiezan a hacer como las verdaderas noticias desde, digamos, lo vivido propio de la persona que lo cuenta y lo publica. Entonces ahí es como que se abre el panorama y no hay una bajada de línea desde la internet, sería. Flor, me río, pero no por lo que está diciendo, sino porque el control me está diciendo corte, y vamos a un corte, y ya volvemos. Estaba entretenido el tema. Vamos a un corte y ya seguimos.